En agosto de 1900, en las vastas llanuras heladas del noreste de Siberia, justo al otro lado del estrecho de Bering desde Alaska, un cazador llamado Ewing Tara Beacon estaba rastreando un alce. Mientras caminaba por las orillas de los diversos ríos, se encontró con la vista más increíble. Allí, sobresaliendo del hielo, estaba el cadáver de un enorme mamut lanudo, descubierto inesperadamente después de más de 40.000 años. Conmocionado por su hallazgo, el humilde cazador se movió rápidamente para informar a las autoridades locales. De Siberia tardó casi un año para que el mensaje llegara a la Academia de Ciencias en San Petersburgo, a unas 3.000 millas de distancia. Pero cuando se hizo, una expedición fue llevada de inmediato al sitio. Lo que esta expedición encontró cuando llegó allí dejó atónitos a todos los involucrados. A pesar de tener decenas de miles de años, el mamut estaba increíblemente bien conservado. Su pelo castaño todavía enmarañado en el cadáver, como si se hubiera congelado en el tiempo. Además, su boca estaba llena de comida, la cual había sido cortada pero no masticada y tragada. La impresión de los molares del animal dejada como un antiguo registro en las hojas de hierba. Cuando los científicos comenzaron a examinar el cadáver más de cerca, encontraron algo aún más asombroso. El estómago del animal estaba lleno de comida no digerida, tragada pero sin tiempo suficiente para iniciar el proceso de digestión. Fue, según un científico, como si el mamut hubiera sido abrumado de repente con una rápida congelación y muerte instantánea. Pero había algo aún más extraño: la comida en sí misma. El estómago del mamut contenía más de 40 diferentes especies de plantas, muchas de las cuales simplemente no existían en Siberia, ni entonces ni en ningún momento del pasado. Estas eran plantas de clima cálido, del tipo que encuentras creciendo hoy en México. Este notable hallazgo se sumó a lo que otros científicos habían descubierto al examinar mamuts descubiertos en las décadas anteriores. Simplemente, el mamut lanudo no era un animal de clima frío. No tenía el grueso pelaje de otros animales del Ártico, ni las glándulas de su piel que producen aceites que protegen del frío. Como dijo la institución Smithsoniana en 1919, parece imposible encontrar algún argumento a favor de la adaptación al frío. Entonces, ¿por qué se encontraron estos mamuts en los lugares más fríos de la Tierra? Algunos científicos tenían una respuesta. El mamut lanudo no vivía en un clima ártico. Más bien deben haber vivido en algún lugar cálido, el cual de alguna manera se volvió muy frío, muy rápidamente. ¿Podría esto realmente ser posible? Y de ser así, ¿cómo? Durante gran parte de su carrera, Charles Hapgood no se destacó en gran manera de otros académicos de su tiempo. Recibió una maestría de Harvard en 1929, antes de pasar a una vida tranquila enseñando antropología, economía e historia de la ciencia en universidades de los Estados Unidos. Esto es hasta finales de la década de 1940, cuando Hapgood tropezaría por casualidad con algo que cambiaría drásticamente su carrera y su vida. Todo comenzó cuando un estudiante en una de sus clases hizo una pregunta aparentemente inofensiva sobre el continente perdido de la Atlántida. Hapgood decidió que sería divertido investigar esta pregunta con sus alumnos, pero cuando lo hicieron, comenzaron a descubrir información que no esperaban. Evidencia geológica y astrológica que, para bien, parecía sugerir lo impensable. A mediados de 1950, Hapgood había reunido esta evidencia en una teoría asombrosa, llamada teoría de los polos cambiantes, o más dramáticamente, la hipótesis cataclísmica del cambio de polos. Según Hapgood, un cambio de polos es cuando toda la superficie de la Tierra se desplaza repentinamente como una pieza sólida sobre las capas de roca líquida que componen el núcleo de la Tierra. Tengan en cuenta que esto no es lo mismo que la deriva continental, un factor bien establecido, donde las placas tectónicas en movimiento separan las masas terrestres de la Tierra. Más bien, el cambio de polos de Hapgood se refiere a los polos geográficos de la Tierra, esos puntos físicos en la superficie de la Tierra que se cruzan por su eje de rotación. Un movimiento de polos geográficos significó un cambio en la ubicación de estos polos, y por lo tanto la posición física de los lugares de la Tierra.
Recuerden el descubrimiento de mamuts lanudos en los lugares más fríos de la Tierra. Sus cuerpos no se adaptan al clima, sus estómagos llenos de plantas de clima cálido. Tal vez vivían mucho más cerca del Ecuador antes de que un cambio de polos los llevara repentinamente al Ártico helado, congelándolos tan rápido que ni siquiera pudieron terminar de masticar su comida. Curiosamente, muchos años antes de Hapgood, los científicos que estudiaban los restos del mamut lanudo más antiguo incursionaron con tal hipótesis. A final de 1700, el naturalista francés Georges Cuvier argumentó que la vida ha sido perturbada a menudo en esta tierra por eventos terribles. Calamidades que al principio quizás hayan movido y volcado a gran profundidad toda la cresta exterior del globo. En 1847, un intelectual danés llamado Frederick Klee propuso un periódico desplazamiento a lo largo del eje del globo. Un desplazamiento del eje de giro de la Tierra, o cambio polar, lo que significaba que los animales de clima cálido encontrados en el Ártico habían vivido allí cuando no estaba cerca del Polo Norte. En 1866, Sir John Evans, el presidente de la Sociedad Geológica Británica, publicó un artículo titulado "Una posible causa de los cambios en la posición del eje de la corteza terrestre", que buscaba explicar los animales de clima cálido encontrados en el Ártico nuevamente a través de un cambio polar. Sin embargo, estas ideas no lograron ningún interés y fueron gradualmente dejadas de lado por la ciencia convencional, hasta el trabajo de Charles Hapgood. En 1958, Hapgood publicó La corteza móvil de la Tierra, exponiendo su teoría y evidencia. El libro causó un gran revuelo, con muchos en la comunidad científica calificando las teorías de Hapgood de pseudocientíficas en el mejor de los casos y ridículas en el peor. Sin embargo, a pesar de esta oposición, Hapgood no estaba solo con sus teorías. Mientras creaba su libro, Hapgood estaba colaborando con nada menos que Albert Einstein. De hecho, en el momento en que se publicó, Einstein había sido una parte tan importante del proceso que escribió el prólogo del libro. La primera comunicación que recibí del señor Hapgood me electrificó, escribió Einstein en 1954, afirmando que la teoría del cambio de polos de Hapgood fue de gran importancia para todo lo relacionado con la historia de la superficie terrestre. A otros científicos insistió: "Creo que la idea de Mr. Hapgood debe ser tomada muy en serio". Quizás la evidencia más convincente que se ha presentado sobre el cambio de la corteza terrestre fueron los cálculos que indicaban que la ubicación del Polo Norte se había desplazado 3 veces en los últimos 80.000 años, a su ubicación actual desde un lugar en la bahía de Hudson, desde un área en el Océano Atlántico entre Islandia y Noruega, hace 50.000 a 55.000 años, y a esta posición desde un lugar en el Yukon hace 75.000 a 80.000 años. Curiosamente, al mostrar esto, Hapgood sin querer proporcionó una explicación para uno de los misterios arqueológicos más antiguos de la Tierra. Sabemos que muchos de los grandes sitios antiguos de todo el mundo están diseñados para reflejar la procesión de las estrellas que están encima, con una precisión tan increíble que los científicos modernos se preguntan cómo las civilizaciones antiguas pudieron haber sido capaces de tales cosas. Sin embargo, a pesar de esta precisión casi imposible, muchos de los sitios están inclinados unos pocos grados con respecto al Polo Norte. ¿Cómo?, preguntan los científicos, ¿podrían las civilizaciones antiguas haber hecho cálculos tan avanzados para diseñar estos sitios, pero arruinar la parte más fácil? Usando los 3 supuestos cambios de polos de Hapgood, los investigadores descubrieron algo increíble. Sitios como Stonehenge y la capital azteca de Teotihuacán estaban perfectamente alineados con el Polo Norte, si el Polo Norte estaba en la ubicación propuesta por Hapgood en la bahía de Hudson. Sitios como Chichén Itzá y las piedras de Baalbek de 400 toneladas en el Líbano estaban perfectamente alineadas con el polo Noruega-Islandia hace 2 cambios de polos atrás. Otros sitios como la Gran Pirámide de Giza, Angkor Wat, la Isla de Pascua y Machu Picchu estaban ubicados a lo largo de una línea que habría sido el Ecuador hace 3 cambios de polos atrás.
¿podrían estos sitios antiguos haber sido construidos en un momento en que los polos de la Tierra estaban en un lugar diferente? Consideren que a menudo las ruinas que conocemos hoy en día se construyeron sobre sitios aún más antiguos. La aparente desalineación de estos sitios antiguos en los tiempos modernos prueba la teoría de Hapgood. Ya sea que lo haga o no, la idea de que los polos geográficos de la Tierra se han desplazado en el pasado no se basa en sitios antiguos como prueba. Más bien, ha sido dado por la ciencia moderna. En 2018, un estudio publicado en Cartas de Investigación Geofísica usó datos geográficos para mostrar que los polos de la Tierra estaban en un lugar diferente entre 12 millones a 48 millones de años atrás. Para ello, los investigadores analizaron puntos calientes en el fondo del océano, donde el magma se filtra a través de la corteza terrestre. A medida que las placas tectónicas de la Tierra se mueven sobre estos puntos calientes, queda un camino en la estela. Al examinar este camino, los investigadores determinaron cómo se habían movido los puntos calientes, y a partir de allí, cómo se habían movido los polos de la Tierra en el pasado lejano. Ellos llaman a este movimiento el verdadero desplazamiento polar. Pero uno podría simplemente llamarlo verdadero cambio polar. Luego, a finales de 2021, otro estudio publicado en Nature Communication concluyó que la Tierra se había volcado en un pasado distante. Al examinar la piedra caliza de Italia en busca de huellas magnéticas dejadas en la roca, los investigadores determinaron que la Tierra se había inclinado alrededor de 12 grados hace unos 84 millones de años, antes de escribirse y volver a su posición original millones de años después. Como lo expresó un comunicado de prensa de manera concisa que acompañó al estudio, los científicos han encontrado más evidencia de que la Tierra se vuelca de vez en cuando. Entonces, si ahora se establece que los cambios polares han ocurrido en el pasado, entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué hace que la Tierra se vuelque de vez en cuando? En la corteza terrestre cambiante, Hapgood y Einstein propusieron una respuesta. Especularon que la acumulación de hielo en los polos de la Tierra desestabilizaría la rotación de la Tierra. Demasiado hielo y la Tierra va en efecto a volcarse. Como Einstein lo explica en el prólogo del libro. En una región polar hay una disposición continua de hielo que no se distribuye simétricamente alrededor del polo. La rotación de la Tierra actúa sobre estas masas depositadas asimétricamente y produce un momento centrífugo que se transmite a la corteza rígida de la Tierra. El momento centrífugo en constante aumento producido de esta manera, cuando alcanza un cierto punto, producirá movimiento de la corteza terrestre sobre el resto del cuerpo terrestre, y esto desplazará las regiones polares hacia el ecuador. A pesar de esta especulación inicial, Einstein y Hapgood tenían dudas de que el peso del hielo acumulado fuera suficiente para precipitar un movimiento de la corteza terrestre. Continuaron manteniendo correspondencia regularmente, trabajando en el problema hasta la muerte de Einstein. Antes de morir, los hombres habían llegado a una conclusión, como escribió Einstein. Sin duda, la corteza terrestre es lo suficientemente fuerte para no ceder en la medida en que se deposita el hielo. Es decir, la acumulación de hielo en los polos sería insuficiente para causar un cambio polar. En cambio, los hombres llegaron a creer que debe ser algún tipo de fuerza causal debajo de la superficie de la Tierra, lo que precipitó el cambio polar. Una teoría presentada por Hapgood en su libro de 1970, El camino del polo. ¿Cuáles eran estas fuerzas causales? Hapgood y Einstein no estaban seguros. No era solo la cuestión de cómo ocurrieron los cambios de polos lo que los dejó perplejos, sino qué tan rápido. A lo largo del trabajo de Hapgood, vaciló entre la creencia de que los cambios de polos ocurrieron instantáneamente y la posibilidad de que pudieron tardar mucho más. Por un lado, usando palabras como sorprendentemente, repentino y cataclismo, mientras que al mismo tiempo, siglos y milenios a menudo en la misma página. En los tiempos modernos, los científicos que han demostrado que los cambios polares ocurrieron en el pasado, hablan de que sucedieron durante miles o incluso millones de años. Sin embargo, un cambio tan lento no explica a los mamuts lanudos aparentemente congelados de forma rápida.
¿Podría realmente suceder mucho más rápido? Immanuel Velikovsky fue un psiquiatra y psicoanalista nacido en Rusia, que tras su muerte en 1979, el New York Times calificó como un hombre de extraordinarios talentos. Nacido en 1895, Velikovsky recibió el título en medicina en la Universidad de Moscú en 1921, antes de mudarse a Israel y ayudar a fundar a la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1940 se había mudado a los Estados Unidos. Su curiosidad natural lo llevó a un estudio intensivo de desastres aparentemente superpuestos, registrados en manuscritos antiguos y artefactos de todo el mundo. En 1950 publicó Mundos en colisión, en el que presentaba la espectacular conclusión de este estudio. Velikovsky escribió: alrededor del siglo XV a.C., Venus emergió de Júpiter como un cometa. Este cometa pasó cerca de la Tierra, un casi accidente que cambió la órbita y el eje de la Tierra, provocando un cambio instantáneo de polos de 10 grados o más. 52 años más tarde, después de haber realizado su viaje alrededor del Sol, el cometa pasó nuevamente por la Tierra con resultados similares. El cometa se establecería en una órbita estable y se convertiría en el planeta que conocemos hoy como Venus, pero no antes de que un casi accidente con Marte desplazara ese planeta de su órbita, lo que provocó que Marte se acercara mucho a la Tierra en los siglos 7 y 8 a.C. Según Velikovsky, cada uno de estos casi accidentes resultó en catástrofes que se registraron en las mitologías de las primeras civilizaciones de todo el mundo, como por ejemplo la historia bíblica del Gran Diluvio, que es registrada por todas las civilizaciones antiguas a lo largo del globo. En otras palabras, los cambios de polos ocurren instantáneamente y con consecuencias desastrosas. Cuando Mundos en colisión fue lanzado, muchos en la comunidad científica retrataron a Velikovsky como un chiflado. A pesar de esto, el libro se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, encabezando las listas durante 11 semanas seguidas. Además, había al menos un científico de la corriente principal dispuesto a participar en el trabajo de Velikovsky, Albert Einstein. Al igual que con Charles Hapgood, Einstein tuvo muchas discusiones largas con Velikovsky acerca de sus teorías. Si bien Einstein se mostró escéptico, no descartó a Velikovsky por completo, y de hecho, apoyó partes de su teoría. En 1946, 4 años antes de la publicación oficial del libro, Einstein escribió: hay mucho de interés en el libro, lo que prueba que, de hecho, han ocurrido catástrofes que deben atribuirse a causas extraterrestres. Sin embargo, es evidente para todo físico sensato que estas catástrofes no pueden tener nada que ver con el planeta Venus. Como dijo de manera más concisa en 1954, puedo decir en resumen, catástrofes sí, Venus no. ¿Es realmente posible que una serie de catástrofes devastadoras estén registradas en los mitos de los antiguos de todo el mundo? ¿Y es posible que estas catástrofes hayan sido causadas por un cambio instantáneo en los polos de la Tierra? Si es así, entonces tal vez estos cambios de polos expliquen la catástrofe antigua más misteriosa de todas. Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg nació en un pequeño pueblo cerca de Dunkerque, Francia, en 1814. Cuando era joven, se convirtió en un destacado escritor en la escena literaria francesa, pero cuando se acercaba a sus 30 años, quería más. Se mudó a Roma, donde en 1845 fue ordenado sacerdote católico romano. A partir de allí, partió rápidamente a través del Océano Atlántico para convertirse en profesor de historia eclesiástica en Quebec, Canadá. Pronto, su sed de aventura consiguió lo mejor de él y se dirigió al sur, a México y América Central como misionero. Realmente, misionero puede no ser la palabra adecuada para ello. En México y América Central, de Bourbourg actuaría como arqueólogo, como etnógrafo, un historiador, viajando extensamente por la región y se convertiría en un especialista de renombre mundial en estudios mesoamericanos. Gran parte de su éxito se puede atribuir a la supuesta habilidad legendaria de Bourbourg para rastrear manuscritos raros. Esta habilidad lo llevó al descubrimiento del códice perdido de Chimalpopoca,
un documento que de Bourbourg creía que contenía un asombroso paradigma que cambiaría la historia. Según de Bourbourg, el texto antiguo describía un periodo de 4 cataclismos a partir del 10.500 a.C., cada uno provocado por un cambio de los polos geográficos de la Tierra. Pero fue más allá. En su obra seminal de 1872, Cronología de la Historia de México, de Bourbourg describió cómo este texto antiguo hablaba de una civilización avanzada que existió antes que las de Europa o Asia y que fue destruida durante el periodo de cataclismos. El texto antiguo era, según de Bourbourg, una historia de la destrucción del continente mítico de Mu, entendido hoy como uno y lo mismo que el continente perdido de la Atlántida. ¿Podría este texto antiguo ser realmente una historia de los atlantes? Basándose en la obra de Bourbourg y sus cataclismos, Charles Hapgood creía que podía juntar las piezas. Atlantis no se hundió, argumentó, sino más bien un rápido cambio de polos debe haber movido a la civilización avanzada de la Atlántida desde donde estaba a un área mucho más fría. Los atlantes habrían sido como los mamuts lanudos, congelados rápidamente y enterrados bajo el hielo. Para Hapgood, el candidato perfecto para el continente perdido de la Atlántida en ese entonces era obvio la Antártida, un continente enterrado bajo el hielo. Pero Hapgood tenía más que especulaciones. De hecho, llegó armado con uno de los artefactos más increíbles de la historia mundial. En 1465, Piri Reis nació en el histórico puerto marítimo de Gallipoli, en la Turquía otomana. Durante los siguientes 90 años de su vida, se convertiría en nada menos que en una de las figuras marítimas más influyentes en la historia de la humanidad. Comenzó su carrera navegando junto a su tío, un notorio pirata y luego almirante en la marina turca otomana, participando en muchas batallas navales hasta que su tío murió repentinamente durante una tormenta en 1511. Piri Reis regresó a Gallipoli y comenzó lo que verdaderamente se convertiría en el trabajo de su vida, la historia de la navegación. En 1521, Reis da los últimos toques al libro de navegación. Conocido como una de las primeras obras maestras geográficas, el libro serviría de guía a los capitanes en los mares Egeo y Mediterráneo durante 300 años. Y, sin embargo, no fue lo más increíble que produjo Piri Reis durante su carrera. No, eso llegó años antes, en 1513, cuando Piri Reis elaboró el mapa más detallado del mundo jamás creado en ese momento. Lo construyó utilizando 20 mapas y gráficos diferentes como sus documentos de origen. 8 mapas ptolemaicos de la Grecia del siglo II, 4 mapas portugueses, un mapa árabe e incluso un mapa dibujado por el mismo Cristóbal Colón durante su viaje al Nuevo Mundo solo 20 años antes. Como dice una inscripción en el mapa, simplemente, nadie que viva ahora ha visto un mapa como este. A pesar de ser uno de los más increíbles documentos que los seres humanos hayan producido, el mapa de Piri Reis eventualmente se perdió en la historia. Olvidado por cientos de años. Eso es hasta 1929, cuando fue redescubierto casi completo por casualidad. En ese año, el gobierno turco encargó al teólogo alemán Gustav Diessmann que examinara los documentos antiguos desechados que acumulaban polvo en la biblioteca del Palacio de la Copia Superior en Estambul. Mientras lo hacía, Diessmann tropezó con un pequeño trozo de pergamino de piel de gacela que, cuando se desplegó, reveló aproximadamente un tercio del mapa histórico de Piri Reis, mostrando las costas occidentales de África y Europa, la costa este de Brasil y varias islas en el Atlántico con minucioso detalle. El descubrimiento causó sensación internacional, ya que copias fueron adquiridas inmediatamente por científicos, investigadores y expertos navales de todo el mundo. Entre los que obtuvieron una copia se encontraba Charles Hapgood. Mientras examinaba el mapa, comenzó a notar notables, casi increíbles características. En primer lugar, el mapa mostraba un conocimiento extraordinario de la geografía global, más específicamente, una representación precisa de la costa sudamericana. ¿Cómo es esto posible? Cristóbal Colón solo se había aventurado al Nuevo Mundo unos años antes de que se hiciera el mapa, y aún entonces solo había estado en el Caribe, no había navegado a América del Sur.
La existencia de la costa sudamericana en el mapa de Piri Reis sugirió que el propio Colón tenía acceso a mapas locales adicionales que le mostraban estas cosas. Aún más increíble, el mapa mostraba el continente de la Antártida, cuando estaba libre de hielo. ¿Cómo es esto posible? Considerando que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1773, 260 años después de la creación del mapa de Piri Reis. Además, la última vez que la Antártida fue libre de hielo fue hace más de 6.000 años. Esto sugirió que los mapas de origen que usó Colón deben ser al menos así de antiguos. Con esto en mente, Charles Hapgood notó algo realmente sorprendente. Tras un examen más detallado, quedó claro que el mapa estaba usando trigonometría esférica avanzada en sus mediciones, una técnica no disponible en Occidente hasta el siglo XVIII. Antes de este punto, era imposible determinar la latitud de un barco en el hemisferio sur, ya que el único método conocido para hacer esto consistía en citar la estrella del norte, la cual no puede verse en el hemisferio sur. Sin embargo, de alguna manera, el mapa de Piri Reis tenía medidas precisas de latitud en el hemisferio sur. Esto significaba que, independientemente de los mapas de fuentes locales a los que Colón tuviera acceso, quienes lo hicieron tenían una comprensión de trigonometría esférica. Una vez más, Charles Hapgood reunió las piezas en su libro de 1966, Mapas de los antiguos reyes del mar. La razón por la que estos mapas antiguos eran tan avanzados, según Hapgood, era que debían provenir de una civilización antigua súper avanzada, la Atlántida. La Antártida se mostró libre de hielo con un detalle tan impecable, argumentó Hapgood, porque aquí era donde los atlantes lo llamaban hogar. En otras palabras, la Antártida es la Atlántida. La antigua civilización fue destruida cuando un cambio rápido de polos envió a atlantes desprevenidos al polo sur, enterrándolos como los mamuts, bajo kilómetros de hielo. ¿Podría esto realmente ser posible? ¿Podría el continente perdido de la Atlántida realmente estar enterrado bajo el hielo en la Antártida? Bueno, según la ciencia moderna, al menos una cosa es segura: algo está enterrado allí. En 2016, los mapas en 3D de la operación Puente de Hielo de la NASA parecían mostrar rastros de asentamientos humanos enterrados a 1 milla bajo el hielo en la Antártida, gigantescas construcciones subterráneas, algunas del tamaño de la Torre Eiffel. Ese mismo año, las imágenes de Google Earth mostraron lo que parecía ser una enorme pirámide que sobresalía de la tundra antártica. Al año siguiente, las imágenes de satélite revelaron una misteriosa estructura de cúpula de óvalos concéntricos de 400 pies de ancho. Y nuevamente en 2020, las imágenes de Google Earth parecían mostrar una estructura alta, con forma de disco de pie sobre el hielo. Como dijo un científico, estas eran el tipo de cosas que si las ves en cualquier parte del mundo, inmediatamente dices que, definitivamente, están hechas por el hombre. Estamos en medio de la Antártida, entonces, ¿qué está haciendo eso allí? En 2021, la NASA realizó quizás el descubrimiento más inusual de todos: una vasta red de vías fluviales subterráneas, escondidas debajo de 1,2 a 2,5 millas de hielo, que parecían estar conectadas a toda la Tierra. ¿Podría ser este un sistema de agua utilizado por quienes dejaron atrás las estructuras misteriosas? ¿Podrían ser los atlantes? Quizás haya una pregunta más urgente que pueda plantearse aquí, que establece que los cambios de polos han ocurrido en el pasado, y muchos han recopilado evidencia que sugiere los efectos de tales cambios. Eventos históricos como la separación del Mar Rojo, mamuts congelados rápidamente, incluso tal vez la aniquilación total de una civilización antigua avanzada. La verdadera pregunta es, si estas cosas sucedieron antes, ¿podrían volver a ocurrir? El 18 de marzo de 1877, en la pequeña Hopkinsville, Kentucky, Edgar Cayce nació en una vida sencilla y piadosa, común en ese lugar en ese momento. Sin embargo, un día a la edad de 9 años, Cayce tendría una experiencia que terminaría con esa vida simple para siempre. Mientras estaba sentado en su lugar favorito en el bosque leyendo la Biblia, de repente se encontró cara a cara
con una mujer con alas angelicales y una voz musical. Tus oraciones han sido escuchadas, le dijo al joven Edgar. Dime, ¿qué es lo que te gustaría más, para que yo te lo pueda dar? Más que nada respondió, me gustaría ayudar a los demás, y especialmente a los niños cuando están enfermos. Poco después de esta asombrosa experiencia, Case estaba jugando en el patio de la escuela, cuando fue golpeado en la espalda por una pelota y sufrió una lesión en la columna que lo dejó en estado de shock. Mientras dormía esa noche, sus padres lo cuidaban. Repentinamente comenzó a recitar los ingredientes para una cataplasma que según él lo curaría. Sus padres, sin nada que perder, hicieron la cataplasma y se la aplicaron. Cuando Case despertó, se curó milagrosamente. Sin embargo, no recordaba nada de lo que había dicho durante la noche. Esta fue la primera instancia del extraordinario talento de Edgar Case. Resultó que, mientras estaba en un estado de trance durmiente, Case podía diagnosticar y sugerir tratamientos para enfermedades y lesiones con una precisión asombrosa, tanto para sí mismo como para los demás. En 1910, el New York Times informaba sobre Case, proclamando que un hombre inculto se convierte en médico cuando es hipnotizado. Pero había más. Mientras que estaba en estado de trance, Case era capaz de responder preguntas sobre cosas que habían sucedido y cosas que aún no. En otras palabras, Case no solo podía hacer diagnósticos médicos mientras dormía, sino que era capaz de predecir el futuro. Por este motivo, Edgar Case se dio a conocer como el profeta durmiente. Durante su carrera de 40 años, Case dio lecturas a miles de personas, incluidas algunas luminarias como Marilyn Monroe, Henry Houdini, Thomas Edison y Woodrow Wilson. No es de extrañar que en el momento de su muerte el Washington Post lo llamara el psíquico más famoso del siglo XX. Y sin ninguna equivocación, las profecías de Case, al igual que sus diagnósticos médicos, a menudo eran asombrosamente precisos. A principios de 1929, Case advirtió sobre una gran perturbación en los círculos financieros, la cual era inminente, prediciendo con exactitud la caída del mercado de valores, que solo unos meses más tarde conduciría a la Gran Depresión. En 1935 previó una alianza entre Alemania, Japón y Austria, lo que daría como resultado el mundo entero bajo fuego. Prediciendo con precisión la Segunda Guerra Mundial, predijo correctamente que 2 presidentes de Estados Unidos morirían mientras estaban en el cargo, Franklin Delano Roosevelt y John Fitzgerald Kennedy. Y habló numerosas veces sobre los pergaminos del Mar Muerto años antes de que fueran descubiertos. Una y otra vez, Case acertó en temas de gran importancia, lo que llevó a algunos a llamarlo el místico más notable desde Nostradamus. La pregunta es, si Case tenía razón en tantas cosas, ¿qué otras profecías para el futuro reveló? Bueno, hay una. En la década de 1930, Case comenzó a hacer una serie de predicciones que se conocieron simplemente como cambios de la Tierra. Estos cambios se referían en general a una serie de eventos cataclísmicos que alterarían la vida humana en la Tierra. Crucialmente, estos cambios serían precipitados, según Case, por un cambio de los polos de la Tierra, y los resultados serían catastróficos. La Tierra se dividirá en muchos lugares. La primera parte verá un cambio en el aspecto físico de la costa oeste de América. Aparecerán aguas abiertas en las partes del norte de Groenlandia. Habrá nueva tierra vista frente al mar Caribe y aparecerá tierra seca. América del Sur será sacudida desde la parte más alta hasta el final, y en la Antártida, frente a la Tierra del Fuego, tierra y un estrecho con aguas turbulentas. La mayor parte de Japón debe ir al mar. La parte superior de Europa cambiará en un abrir y cerrar de ojos. Tierra aparecerá frente a la costa este de América. Habrá agitación en la Antártida, lo que provocará la erupción de volcanes en las zonas tórridas. Case incluso proporcionó un mapa de cómo se vería la Tierra a medida que estos cambios impactantes ocurrieran. Durante una lectura, Case reveló que este periodo de cataclismos comenzaría en 2000 o 2001, cuando se inicie un nuevo ciclo.
Ya hemos pasado más de 20 años desde la fecha límite de Case, por lo que parece que al menos en esta predicción el profeta durmiente estaba equivocado. ¿O no lo estaba? En 2001, los científicos comenzaron a notar que algo extraño le sucedía al polo magnético de la Tierra. Se movía a una velocidad inesperadamente rápida. El polo magnético terrestre no es lo mismo que el polo geográfico al que se refiere Hapgood. El polo magnético es la fuerza que hace que una brújula funcione. No es fija y está en constante movimiento. Los científicos incluso dicen que se ha desplazado hasta 180 grados en el pasado. Y sin embargo, desde 2001 se ha estado moviendo más rápido de lo previsto. De hecho, tan rápido que está empezando a estropear los equipos de navegación modernos. Increíblemente, los científicos ahora están estimando que el polo magnético de la Tierra se moverá entre 250 y 400 millas solo durante la próxima década. Piénsenlo, si usa una brújula para caminar hacia el norte, dentro de 10 años les llevará a un lugar a cientos de millas de distancia de donde les llevaría hoy. De hecho, el polo magnético comenzó a moverse a un ritmo tan alarmante en 2001 que para 2011 la NASA se sintió obligada a publicar una declaración, asegurando a las personas que los cambios de polos magnéticos ocurren todo el tiempo y tienen efectos mínimos en la vida en la Tierra. Excepto que eso fue en 2011, y la ciencia más reciente sugiere algo marcadamente diferente. La ciencia sabe desde hace tiempo que la última vez que los polos magnéticos de la Tierra se invirtieron fue hace unos 41.000 años, durante un periodo conocido como el evento de Lashant. Anteriormente, los científicos no creían que este cambio tuviera un gran impacto en el medio ambiente de la Tierra, o en las plantas y los animales que viven allí. Pero todo eso cambió en 2021, cuando un árbol fosilizado de muchas decenas de miles de años fue descubierto en Nueva Zelanda. Los anillos perfectamente conservados de este árbol dieron a los científicos un registro excepcionalmente detallado de las condiciones ambientales de la Tierra en el pasado. Era como la piedra de Rosetta, en palabras de un investigador. Sorprendentemente, los anillos mostraron que, cuando los polos magnéticos cambiaban, la fuerza del campo magnético de la Tierra casi desaparecía, dejando a la Tierra sin protección contra las partículas de alta energía del Sol y fuera del sistema solar. Esto provocó niveles peligrosos de radiación ultravioleta en la atmósfera y cambió significativamente los patrones climáticos de la Tierra. El resultado fue la extinción de muchos grandes mamíferos, mientras que los seres humanos fueron conducidos a cuevas para escapar de la radiación. Algunos creen que incluso podría haber causado la extinción de los neandertales. Como dijo un investigador, habría sido un momento increíblemente aterrador, casi como el final de los días. Piensen en lo rápido que se mueve el polo magnético de la Tierra en este momento. Algunos científicos dicen que esto podría significar que el próximo cambio sea inminente. El campo magnético de la Tierra podría cambiar durante nuestra vida. Incluso la NASA admite que ha pasado más del doble de lo habitual desde la última vuelta. ¿Y si el polo magnético de la Tierra se volteara? Bueno, en palabras de un científico, dile adiós a la vida moderna. Supondría el fin de la tecnología electromagnética, satélites, internet, teléfonos, incluso la red eléctrica, junto a la proliferación masiva de cosas como el cáncer. Podría ser horrible, pero en realidad podría ser incluso peor. Los científicos señalan que la razón por la cual el polo magnético de la Tierra se está moviendo tan rápidamente en este momento es por el movimiento extremo e inusual que hay dentro del núcleo fundido de la Tierra. Recuerden que Hapgood y Einstein postularon que una acumulación de hielo no sería suficiente para deslizar la corteza terrestre sobre su centro como una cáscara suelta alrededor de una naranja. Pero en cambio sería algo dentro de la Tierra que actuaría como el impulso que causa un verdadero cambio polar. Tal vez el movimiento dentro del núcleo fundido de la Tierra que está ocurriendo en este momento es el impulso que imaginaron Hapgood y Einstein. Notablemente, en el libro de 1994, El mundo en peligro, el autor Ken White
hijo del famoso explorador del Ártico, el mayor Maynard White, usó la geofísica para afirmar que el mecanismo desencadenante de un cambio de polos geográficos será de hecho una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Como escribió White, se determinó a través de experimentación repetida que, a medida que el polo magnético se acercaba al polo geográfico, el polo magnético en algún punto aceleraría su tasa de convergencia, como si fuera atraído hacia el polo geográfico por una fuerza centrípeta y saltaría para coincidir. Pero en lugar de que los polos coincidieran, el polo magnético giraría rápidamente alrededor del polo geográfico. Luego giraría hacia el ecuador como si fuera por fuerza centrífuga, terminando en una posición donde los dos ejes asumieran una divergencia aproximada de 89 grados. ¿Podría ser esto lo que está pasando ahora? Si es así, entonces no solo debemos preocuparnos por los efectos aterradores del final de los días de un potencialmente inminente cambio de polos magnéticos, sino también el tipo de cambio de polos geográficos que pudo haber congelado rápidamente a los mamuts y aniquilado a la avanzada civilización de la Atlántida. Esto suena serio. Entonces, ¿por qué no sabemos más al respecto? Algunos sugieren que los científicos y los líderes mundiales saben más sobre un inminente desastre de cambio de polos de lo que están dejando entrever, y que suprimen esta información para evitar el pánico público. Es interesante notar que, al mismo tiempo que Charles Hapgood e Immanuel Velikovsky estaban publicando trabajos sobre el fenómeno del cambio de polos geográficos, la CIA encargó su propio trabajo sobre el tema, y luego lo clasificó rápidamente durante 50 años, hasta que una versión depurada estuvo disponible en el sitio web de la CIA en 2013. La historia de Adán y Eva, como se la llamó, hablaba de un cambio de polos inminente, de una manera mucho más dramática y aterradora, incluso que la de Hapgood o Velikovsky. Entre un cuarto a mediodía, los polos se mueven casi hasta el ecuador, y se desata el infierno. La atmósfera y los océanos no se mueven con la corteza, simplemente siguen girando de oeste a este, y en el ecuador esa velocidad es de 1000 millas por hora. Así que mientras la corteza se desplaza con los polos yendo hacia el ecuador, los vientos y los océanos van hacia el este, soplando sobre la faz de la Tierra a velocidades supersónicas, inundando continentes con agua a kilómetros de profundidad. ¿Podría ser esto posible? ¿Y podría la CIA haber ocultado la información para evitar el pánico público? Lo que es particularmente interesante es cómo, en los últimos años, las personas más ricas y poderosas del mundo, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y otros como ellos, han comenzado a comprar millones de acres de tierras de cultivo lejos de las costas de todo el mundo. Tierra que se volvería más valiosa y más crucial para la supervivencia si un cambio de polos inundara los continentes con agua a kilómetros de profundidad. Uno podría preguntarse, ¿los líderes financieros del mundo saben algo que nosotros no? Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, por favor, dale clic al botón me gusta. Y si eres nuevo, dale clic a suscribir y a la campana para notificaciones futuras.